mucho a lo mejor de trayectoria, ¿vale? Entonces ahí le podrían preguntar en el aspecto de cuál fue la trayectoria, por ejemplo, del recorrido que hizo ese proyectil, y lo vas a ver, se los puedo asegurar. Hay algunos que sí, hay algunos otros que no. Dick, recuérdenme qué es lugar de hechos y hallazgo. Usted que estaba ahí con la duda. Lugar Nada más de- para corroborar que, perdón, para corroborar que haya quedado que claro. sí entendí. El lugar de hechos es el lugar donde se determina que fue el crimen derivado de la serie de indicios que así lo establecen. Hay los indicios suficientes para determinar que ahí fue el lugar donde se cometió el crimen. El lugar de hallazgo es el lugar donde pues, se encuentra el cadáver, el cuerpo o los indicios de una actividad criminal, pero que no cuenta con los indicios suficientes como para determinar que ahí se llevó a cabo el hecho delictuoso. Ok, gracias. Entonces, como tal, lugar de hechos donde se va a iniciar, va a haber un desarrollo, va a haber una conclusión. Con esos 3 puntos vamos a establecer que se trata de un lugar de hechos. ¿Estamos? Entonces, la balística de efectos son los daños que va a producir esos proyectiles. Obviamente estamos hablando de balística, esos proyectiles, los daños que van a producir en algún objeto o cuerpo. ¿Sale? En el cuerpo va a ser importante cómo entraron esos proyectiles para poder establecer cómo se posicionaron la víctima y en su momento el sujeto activo, o como lo conocemos como victimario. ¿Sale? Entonces es muy peculiar, es muy característico el hecho de los proyectiles cómo ingresan dentro del cuerpo. Van a dejar ciertas características para poder establecer de dónde entró ese proyectil y cómo se posicionó esta persona. Porque recordemos que cuando uno va a recibir algún golpe o le van a disparar, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? ¿O qué es lo que tiende a hacer el cuerpo? Las bolitas. Desbolitan. ¿Por qué? Solo un reflejo. Reflejos, ¿sale? Tendemos a protegernos, son instintos que tenemos. Entonces, si vemos que corremos peligro, vamos a tratar de protegernos. Y esas son algunas señas de defensa, ¿sale? Normalmente nosotros luego lo establecemos en alguna mecánica de hechos para poder establecer si la persona se defendió o no, ¿sale? Aquí cuando son proyectiles pues es difícil, solamente que estén de frente y quieran poner las manos. Sin embargo, hay ocasiones que la víctima, hay ocasiones que quiere correr. Entonces, en esos movimientos de querer correr, a lo mejor si se agacha, va a haber diferentes circunstancias de cómo entró ese proyectil. ¿Sale? Por ejemplo, los médicos van a buscar una escara. ¿Qué es esa escara? Es como este pequeño, donde ingresa el proyectil, raspa la piel, y eso es lo que nos va a dar a entender por dónde entra el proyectil. Entonces el proyectil ingresa aquí, en primera instancia toca piel y luego ya genera el orificio. Esto nos da una idea de cómo estaban posicionados. ¿Se ve qué región es del cuerpo? Torácica. ¿De qué? La torácica. Torácica, ¿sale? Es el pecho. Está el hombro y por ahí anda la axila. Entonces, si el proyectil entró en esta dirección, ¿cómo estaba posicionado el cuerpo? Ven, aquí este está más claro. Aquí, dentro de este lado. ¿Cómo tuvo que haber estado el cuerpo para que entraran en esa dirección? Acostado. ¿Acostado? Sí. Entonces, ¿el victimario dónde se paró? Por ejemplo, aquí. A sus ¿Y pies. disparó así? ¿A sus pies? Puede ser, ya están en el piso, pudo haber disparado por la dirección. ¿Sale? Entonces tuvo que haber habido un movimiento porque de aquí van de abajo hacia arriba y aquí ya van un poquito más inclinadas. Entonces él pudo haber hecho este movimiento disparando y recorriendo. ¿Sale? Eso es lo que hacemos nosotros, esa mecánica de hechos, establecer cómo se posicionaron. ¿Sí? Esto lo va a ver el médico, ya vimos medicina también. ¿Qué características ven en esa herida? Recuérdenme antes de eso qué es herida y qué es lesión. Ya vimos medicina y otro así.
maestro no No les enseñó el no nos concepto. enseñó el concepto. Ok. No es cierto. Bueno, la idea que tengan de herida y lesión. ¿Es diferente? La herida es rompe tejidos y la lesión únicamente ¿cómo se puede decir? Externo. Sí. Sí, ¿no? Bueno, Sí, es como cutánea, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, nos sale un grano. ¿Qué será esto? ¿Herida o lesión? Lesión. Lesión. Excelente. Si me dan un golpe en el ojo y de ahí traigo el moretón, lesión. ¿Y esto? Herida. Excelente. Y hay un rompimiento de tejido. Muy bien. Muy buen maestro. Entonces, ¿qué otra característica ven aquí? La quemadura, excelente. Entonces estamos hablando que fue a corta distancia. La bibliografía nos habla que es de 5 a 15 centímetros para que se pueda establecer que es corta distancia. Pero esto es muy característico también, si alcanzan a ver aquí las quemaduras de la pólvora, ¿sale? Y también estas características, ¿sale? Entonces, ¿dónde se posicionó el sujeto activo, el agresor? Parte posterior, ligeramente a la derecha, ¿sale? Entonces le disparó por la espalda. Entonces, cuando ustedes lean dictámenes en asuntos que lleguen a tener de medicina, chequen las escalas. Eso les va a dar un aproximado, si coincide o no coincide. Eso ustedes lo tendrán que corroborar con la inspección que tuvo el perito en criminalística para ver dónde quedó el cadáver y dónde quedaron los casquillos, ¿sale? Eso nos va a dar si efectivamente corresponde o no. Hay que ver también si en el lugar hay manchas de sangre. Por eso es importante lo que les comentaba la semana pasada, establecer, yo tengo que establecer y ubicar bien los indicios. Hay que tomar esas medidas con exactitud. ¿Por qué? Porque si ustedes, abogados defensores, solicitan en su momento una pericial en crimen, el crimen va a llegar y va a tomar sus muros para ver si efectivamente estaban esos indicios donde yo lo establecí, ¿sale? Ya con eso, si allá tenemos los casquillos y ya tenemos el cadáver, de acuerdo a la posición, podríamos ver si efectivamente corresponde o no, ¿sale? Normalmente cuando tenemos heridas en cuerpo, se va a establecer que tiene una herida con bordes internos y externos, o evertidos e invertidos, ¿sale? ¿Cómo entró el proyectil, compañeros? También tiene ciertas características la lámina para poder... ¿Cómo dijo eso que nos acaba de- Invertidos hacia ¿Qué es adentro, eso? Perdón. los bordes. Cuando hay una herida tiene bordes. También los objetos vamos a encontrar los bordes, pero podríamos establecerlo de diferente situación. ¿Cómo se llaman los bordes? Por ejemplo, en los cadáveres podríamos poner bordes invertidos hacia adentro, la piel normalmente se va hacia adentro. Vertidos, hay exposición de tejido y se van hacia afuera. ¿Vale? ¿Exposición de qué? Tejido. Eso les va a dar a entender a ustedes dónde es la entrada y dónde es la salida. Dijo otra, ¿no? Invertidos, evertidos y qué. Y cuando son objetos, vamos a decir que los bordes están internos o externos. Entonces, interno, los bordes se van hacia adentro. Invertidos y Evertidos. invertidos. Internos Esos aplican en en personas, en cadáveres. Ah, ya. No necesariamente en cadáveres, también vamos a encontrar lesionados, ¿cierto? Personas vivas que presentan esas heridas. Entonces, en objetos vamos a encontrar internos y externos. Los bordes van hacia adentro, internos. Cuando los bordes van hacia afuera, son externos. Esto lo podríamos diferenciar cuando hacemos las inspecciones de vehículos, que por ejemplo la lámina, cuando entra de afuera hacia adentro, la lámina se va hacia adentro. Ya cuando inicia el recorrido del proyectil dentro del vehículo, podríamos encontrar esos externos. Por ejemplo, en asientos va a tener internos y externos. En la siguiente puerta va a tener internos y externos. ¿Sí queda claro eso? Sí. En cristales es más complicado.
pero al final de cuentas llega a tener o a dejar ciertas características, ciertos cristales, para ver si es hacia afuera o hacia adentro. ¿Estamos? Hay ocasiones, pero hay que tener cuidado en este tipo de asuntos, porque hay ocasiones que disparan dentro del vehículo hacia afuera y hay ocasiones que de afuera hacia adentro, sobre todo cuando hay intercambio ahí de disparos, cuando hay balaceras. Hay ocasiones que dicen, no, yo no disparé. Entonces hay que checar estas situaciones para ver si coincide o no. ¿Sale? Como el caso Benito, sí, ya hemos platicado de ese asunto. Dicen que el joven Benito se disparó. ¿Ustedes qué creen? Benito Rivers. Benito Rivers. El de la fama. Pues se supone que ya está claro que no se disparó y que precisamente por eso ya hay una orden de aprehensión en contra del policía, ¿no? ¿Usted cree que sí? Recordemos que, bueno, sí lo vamos. ¿Usted cree que haya sido así la...? Sí. ¿Sí? Y ya ratito platicamos eso, que no haya... Yo una vez. Que no haya... Al ratito Me quiero platicamos. quedar con la duda. No voy a poder dormir. Bien, ¿dudas con balística? ¿Qué es lo que se va a estudiar? El impacto de la bala, ¿no? La trayectoria de la bala, los efectos de la bala en el cuerpo, los objetos. Me quedó una duda. Ajá. Entonces, la trayectoria es, entendiendo lo que dice la compañera, una vez que se ingresa el proyectil dentro del cuerpo, es el recorrido que sigue dentro del cuerpo. Ese es el trayecto. Ese es el El trayecto. trayecto. Y la trayectoria es desde que sale del arma hasta que impacta. Hasta que impacte con él. O en uno. Recordemos que iba a ser un recorrido. También puede afectar aire, puede afectar ciertas circunstancias para que haga ese recorrido, pero por la velocidad normalmente va a ir recto. Pero ese es el recorrido que va a estudiar la trayectoria. ¿Sale? ¿No hay dudas? Esta yo creo que es también parte de la que les interesa. Al igual que en balística forense, no sé si tengan dudas. Ya vimos cadena de custodia, registro de cadena de custodia, me imagino leyeron, ¿verdad? Les dije que lo leyeron. ¿Sí lo leyeron? No lo leyeron, perfecto. No pasa nada. Bueno, entonces ahí no le adelantamos. ¿Qué es la química forense? ¿Qué vamos a ver con la química forense? ¿Qué estudiará la química forense? ¿Qué indicios les llevamos a química forense? Ya habíamos platicado también en el pasado. Fluidos, sustancias. Carla sabe. ¿Cuál? Carla sabe cuál es la química. ¿Carlos sabe? ¿Quién te levantó la mano? No, no sé. Sí, pues sí. No sé. Por eso estoy aquí. ¿Quién me ayuda a leer? El encargado del análisis, clasificación, determinación de aquellos elementos o sustancias que se encontraron en el lugar de investigación o que pudieron relacionarse con la comisión de un ilícito. Entonces, gracias. Elementos que encontremos de dudosa procedencia, vamos a levantar, embalar y trasladar. Yo en mis dictámenes normalmente pongo esa leyenda, que se embala, que se levanta, embala, etiqueta y traslada. ¿Sale? Ese es el procedimiento que se debe de realizar en los indicios. Se embala, se levanta, perdón, se embala, se etiqueta y se entrega con registro de cadena de custodia. Con registro de cadena de custodia. Porque cadena de custodia es diferente. Se levanta en nada. Levanta, embala, etiqueta. Y se hace la cadena. Es lo que hicimos Sí. ¿Sí hicimos cadena? Sí. ¿Conmigo? Sí, ¿no? ¿Cuál es la descripción de las hojitas? ¿Las qué? Unas hojas que nos dio, ¿no? Sí, hicimos un ejercicio que no lo pudimos llenar, pero... Ajá, que por cierto no nos salió tan bien. Pero creo que ese fue el intervalo post-mortem, ¿no? ¿O sí fue también? No, sí fue cadena de custodia. ¿Sí? Fueron los dos. Ajá. Ok. Sí. ¿Listo? Sí. Esto es
lo que platicamos también en la clase pasada. Por ejemplo, se sospecha que en este lugar hubo un homicidio, hubo maculaciones, hubo sangre. ¿Sale? Una vez que se lavan las superficies, obviamente ya no va a haber rastro a la vista. Aquí es donde va a entrar la química forense, aquí es donde entra el perito en química, el cual realiza algunas pruebas ahí utilizando el luminol o Blue Star, es el que ocupa normalmente el Blue Star. Entonces, ¿de qué consiste? Pues obviamente el cuarto, el área tiene que estar totalmente oscura, no debe entrar nada de luz y hay que rociar ese líquido. ¿Vale? Una vez que rocian el líquido, el perito en fotografía es el que debe documentar para poder establecer y salgan estas tomas. ¿Vale? Entonces, si tenemos este luminol, pues hay que tratar de recortar la alfombra y hay que trasladarla. ¿Vale? ¿Ese líquido lo compran ustedes o es especial? Sí se los da la institución, porque es muy caro, sí lo podríamos comprar, pero por ejemplo un recipiente así chiquito para una prueba nada más, está alrededor de unos 2.000, 2.500 más o menos. Entonces he querido hacer pruebas, pero es muy caro. Entonces ahí se le pide a los alumnos si quieren hacerlo, pero en grupos grandes, para que les salga menos, ¿no? ¿Y esa dónde la consiguen? En la casa del crimen pueden conseguir. Ah, sí. Ujú. No sabía que había una casa de crimen. Y ahí se encuentran todos esos elementos que ustedes Ahí ocupan. Ajá, te pueden encontrar cojines, cintas, testigos, indicadores. En Gustavo Vaz, en Sor Juana, Ajá. ven que hay una placita ahí. La placita sencillona, está. ahí. Ahí. ¿Y de qué está compuesta esa sustancia? Es un químico, pero fluorescente, pero el nombre la verdad no sabré decir. Debería de saberlo. No debería, si eso me pregunta en juzgado, no debería, yo no soy químico. Ah, Eso pregúnteselo al químico al rato que pase la su entrevista y le pregunta la sustancia. Y eso me lo han querido preguntar en juzgado, por ejemplo, cuando reactivo las huellas, Ajá. me han querido preguntar ¿y qué reactivo es? No, pues su nombre se denomina como polvo vulcano, pero ¿de qué está hecho? Eso ya pregúnteselo al químico, aunque yo lo sepa, eso que se lo pregunten al Para químico, meter- si yo solito me voy a echar a sola. ¿Sale? ¿Qué maniobra realizaron ahí? Lavado de manos. Lavado de manos. ¿Sale? Entonces, si fuera puro líquido, si fuera pura agua, no saldría así. ¿Sale? Entonces, esto es lo que resalta el luminol o el Blue Star. Les digo que sí sale, compañera. Para que no vayan a andar ahí. Que si sale, que no vayan a mandar. tenía que haber cambiado ahí la banda. Si lo hubiera arrancado y hubiera puesto uno nuevo, Mejor. le salía más barato. Gente que sabe, pues obviamente trata de evitar esas situaciones, ¿cierto? Sí. Se dice que el crimen organizado tiene a su propia gente, o sea, manda a su propia gente a capacitar. Entonces hay ocasiones que no sabemos a quién estamos preparando. Pero pues ellos obviamente tienen sus ingenieros, tienen sus arquitectos, tienen sus doctores, tienen sus abogados, ¿sabes? Entonces una persona que sabe cometer un hecho, pues obviamente va a ocultar todos los indicios para poder llegar a la verdad. ¿Vale? ¿Qué vemos ahí? Manchas en una mano. Una mano ahí, Un Y el pie. pie. un pie, ¿sale? Entonces ya lo que va a hacer el perito ahí en química, pues obviamente con los elementos que tenga, que nosotros le hagamos entrega, es lo que va a analizar. Salud. ¿Qué nos llevaremos de ahí? ¿Podrían establecer qué es que ustedes abogados? ¿O cómo describirían eso? ¿Pero por qué se lo llevaría? Supongamos que encontramos un lugar donde hacen droga. Hay diversos químicos para realizar la droga, ¿no? Entonces en su momento yo no sabría qué químico es, cómo lo describirían, o qué se llevarían, o qué solicitarían ustedes en su momento. Crimi, ¿por qué no se llevó esto?
Todas las latas, ¿no? Porque ¿Me llevaría todas? Es que pudieron haber sido, ¿cómo se Muestras, llama? ¿no? No, Por ejemplo, contenido guardado en algún momento, químicos, ¿no? ok, si encuentro una pipa de las que ahorita estuvieron sonando mucho, ¿qué se hace con esa pipa para poder establecer si es combustible? ¿Se traslada toda la pipa al Ministerio Público? Cuando nada más se toma una muestra. ¿Una muestra? Ok. Entonces, lo recomendable para nosotros es tomar una muestra, porque si yo le entrego todo esto al Ministerio Público, ¿qué va a hacer con todo esto? Entonces tomamos muestritas nada más y a lo mejor las enumeramos para poder establecer de la lata número 1, se recaba muestra marcada como inicio 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sale? Otro departamento, ya lo vieron y aquí ya no me paro tanto, es medicina forense. Ya pueden establecer o saber ustedes de qué se encarga la medicina, ¿cierto? ¿Cuál es su primera función? Díganme. ¿O cuál es su fin de la medicina? ¿De qué se encarga la medicina? Lo que le salga del corazón. Estudiar el cuerpo, ¿no? ¿Estudiar el cuerpo? Las causas de la muerte en ese caso. Causas de muerte, perfecto. ¿Otra cosa? ¿Qué hace aparte de la causa de muerte? Estudiar el cuerpo. Para Determinar la temporalidad. temporalidad. ¿Otra cosa que es el médico? En el MP. Identificación de cuerpos. Identificación, otra. Restauración. Juntar las partes. Guardes. Coser las partes si es un descuartizado. Ok. Otra cosa es el MP. El MP, el médico y el MP. necropsias. Necropsias. Las necropsias ¿Cuál? más importantes. No, digo la necropsia obviamente. Hay otra que ustedes deben de dominar, Ay, Dios. bien básica, que hace ahí en el MP. Las investigaciones. Establecer la causa No, de la el muerte. médico no investiga, ¿eh? Causa de la muerte. Causa de la muerte, sí, otra. Ya investigaron, no, me equivoqué. Y Gerardo se está burlando. Investigación de la policía de investigación. No, pues eso lo hace el Ministerio Público, ¿no? Perdón. Otra cosa bien básica que hace. Levantamiento del cadáver. No, se los No, se lo hace Ya ves, no sabes, no sabes. Regresas de medicina forense. Una bien sencilla y me han platicado. Ya, de me eso. estoy desesperando. Díganos cuál Es que es. está muy sencilla. ¿Qué tan sencilla? Si fue muerte violenta o de no fallecido familiar. ¿Cuál? Si fue muerte violenta. Hagan a un lado los muertos. ¿Qué más hace? El examen Ah, médico, médico legista, no sé. Las certificaciones, ¿no? La certificación de la. También certifican. Ustedes me han platicado de la violación, que de los golpes, que. ¿Sale? Venimos dormidos, perdón. Ahora nos toca. Entonces aplica los conocimientos médicos a problemas judiciales, actas médicas, hace acta médica en cadáveres, certificado médico psicofísico para ver si van borrachos, clasificación de lesiones, necropsias, mecánica de lesiones. ¿Qué será una acta médica en cadáveres? Las causas de la muerte. No. Eso ya nos enfocamos ya en el dictamen de necropsia. Pues nada más validar que se está muerto, que no tiene signos vitales. Ya eso ya lo validaron en el lugar. Que si tenía alguna enfermedad. Ya hasta que hablamos las enfermedades. La descripción del cadáver. La descripción. Perfecto. Actas médicas, filiación, señas particulares y lesiones externas. Certificado médico y psicofísico, ¿a quién se lo hacen? A las personas vivas. Pues no tanto víctimas, porque luego van los victimarios, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues revisarlo, a ver si va consciente, si no va borracho, si no va drogado. Clasificación de lesiones, eso lo puede hacer vivos y muertos. Hay ocasiones que llegan al Ministerio Público golpeados, entonces tiene que clasificar esas lesiones. Las necropsias como tal para ver la causa de muerte, y la mecánica de lesiones va a establecer qué produjo esa lesión. ¿Sale?
Entonces ya vimos ciertas características que pueden producir los objetos a la piel. ¿Qué objeto pudo haber producido estas lesiones? Y si está en la mano, recordemos que tuvo que haber habido huellas de defensa, lucha, forcejeo. Parece quemadura. Normal. ¿Quemaduras? Un alambre, ¿no? ¿Un alambre? ¿Pero qué mecanismo pudo haber producido ella para que se le quedaran aquí en la mano? Un golpe. Presión. ¿Un golpe? No, un golpe sería más Presión. contuso. ¿Se llama sujetar algo? ¿Jalar el lazo? Ajá. Pero no están las marcas acá, serían continuas, ¿no? Pero tiene la mano hinchada desde acá. ¿Cómo sabe? La tiene roja. Hay personas que la tienen Bueno, sí, tienes muy llenita, ¿no? Gordita. Pero es que la tiene roja, ¿no? Roja, sí. ¿Qué objeto? Échenle en cabeza. Eso es lo que tienen que hacer en sus carpetas. A ver, dice aquí el Crimi que fue con un picayelo, pero no cuadra. Ahí es donde van a tirar asuntos ustedes. ¿Qué lo pudo haber producido? Su cuchillo de cocina, ¿no? Pero no un bebé. Un chiquito. ¿Cuchillo de cocina? Bien. Hay ciertas características para establecer que si hay un cuchillo. Hay cola. Ahí es decir, ¿Cómo se llama? Cola de rata. Sí, eso es. Fíjese que cierra, no creo, porque jalaría. Bueno, aquí sí cuadra este. Pero estas son más lineales, como con la punta. Este también es lineal. Sí, podría haber algo de cierto. ¿Sale? Pero esto nos indica que obviamente se quiso defender. Entonces ahí es donde genera esas lesiones. De acuerdo a las características, recordemos el principio de correspondencia para ver si el objeto coincide con la lesión. ¿No tiene más lesiones en el brazo? Sí, tiene un buen. Ah. ¿Es el mismo? No, es otro. ¿Qué le producieron esas lesiones? una golpiza. ¿Un golpe? ¿Con qué? Uno. Con un objeto. Con un boxer. Con un boxer dejaría las marcas, fíjese. ¿Cómo es el boxer? Normalmente así como Sí. Yo siento que fue con un. Con un zapato. Así. con un zapato, A lo mejor era un bat. un bat. No. ¿Le sacaron el ojo o es un No, ahí lo tiene. Ah, No es por leche. Le rompieron el párpado. ok, sí, el otro. Entonces, esto, de acuerdo a las características, a las dimensiones, puede producirlo, como bien lo dice la licenciada, a lo mejor con el puño, puede ser con la rodilla, puede ser con el pie, puede ser con un objeto de borde romos que no tenga punta ni filo. Eso sí podría provocar esas lesiones. Si me hablan de un bat, tendría que ser ciertas características. Por ejemplo, un bat dejaría más gruesa aquí la marca y a lo mejor hubiera ruptura de cráneo. ¿Sale? Por la velocidad y a lo mejor el peso. Material también, ¿no? ¿Sale? Entonces, muy seguramente le dieron puños, rodillas, pies. ¿Sale? Este ya está más. Esto es muy característico también. ¿Qué objeto le pudo haber producido esa lesión? Vean cómo va la lesión. El vidrio. ¿Un vidrio? Sí, era bondad. ¿Un cuchillo no? Es que la entrada del cuchillo es más limpia, ¿no? Y nada más corta de un lado. ¿Un boxer? ¿No? Deberían las marcas como dice usted. No hay una abertura de esa. ¿Un picayelo? No. Todo trae ahí picayelo, vidrio. Todo lo que Todo le hicieron a ese joven. ¿Es mujer? ¿Ah, sí? Muy bien. Efectivamente fue con un vidrio. ¿Sale? Sí cuadra, sí corresponde. Aquí si yo les digo que con un vidrio sí corresponde. Rompen botella, introducen. ¿Sale? Un cuchillo definitivamente no cuadra porque podría ser lineal como aquí. Pero en este forcejeo, que después se puede que sí lo hubo, obviamente al querer incrustar se quiere defender y por eso es que encontramos diferentes lesiones cortantes. ¿Sale? Recordemos que
La botella también va a producir lesiones cortantes, a lo mejor en ese jaloneo. ¿Sale? Aquí puede ser la ruptura con el golpe. Aquí puede ser con golpes también, puede haber un sometimiento. Aquí tendremos que checar manos para ver si encontramos alguna lesión. Por ejemplo, cuando he tenido algunos asuntitos, por ejemplo, de violación, cuando hay sometimiento se sube normalmente el agresor a las manos, pone rodillas y posiblemente tape boca o algo similar para evitar que grite la persona. Entonces vamos a encontrar lesiones en las manos y en boca. ¿Sale? Todo eso es lo que tiene que buscar el médico, lo tiene que establecer en su dictamen, se los pasan a ustedes y ustedes ya podrán establecer si sí corresponde. Ella dice que es por un vidrio, pues sí, sí corresponde. ¿Sale? ¿Qué le pasó? Estrangulamiento. Muy bien, estrangulamiento. Puede ser mecánico, puede ser, ¿o de qué tipo es homicida? Suicida. Tiene un ojo morado. Suicida, ¿no? ¿No es maquillado? Es su maquillaje. ¿Sí? ¿Por qué deduce que es asfixia? Por la lengua. ¿Cómo la saca? Muy bien. Sí, estrangulamiento. ¿Qué pudo haber producido? Fíjense, aquí también es algo que deben de valorar ustedes. ¿Qué es lo que produjo esta lesión? ¿Qué tipo de objeto? Si a lo mejor me pueden decir un lazo, pero ¿qué tipo de lazo? Como de tendedero, ¿no? El tendedero. Muy bien. Hay ocasiones que se cuelgan con cables de luz, hay ocasiones que se cuelgan con paliacates, hay ocasiones que se cuelgan con vendas, con sudaderas, con lazos gruesos. Eso es importante también para nosotros para poder establecer. Aquí el médico en su momento tendrá que sacar sus medidas y yo cuando tenga el lazo tengo que sacar esas medidas. Porque ¿qué es lo que se hace normalmente cuando tenemos ahorcados en domicilios? Llega la familia y lo baja. Entonces hay que ver ahí si corresponde el lugar, porque hay ocasiones también que he tenido asuntos donde quieren cuadrar el hecho, cuelgan un lazo por ahí y a lo mejor esa base ni soporta el peso del cuerpo, ¿no? Entonces por eso es importante también checar todos esos elementos y pasárselos al médico para establecer si corresponde o no. ¿Va? Patología forense. ¿Qué se imaginan con esa imagen que va a estudiar la patología? Las enfermedades que lo mataron, ¿no? Enfermedades pueden ser. Ok. Rama de la medicina que emplea como elemento de estudio la anatomía macroscópica y microscópica en la resolución de problemas biológicos humanos en relación con hechos legales. Entonces pueden ser macros, micros, se llevan a análisis y se establece posible causa de muerte. ¿Listo? Espérame. Sí, dale. Realiza estudios en diversos tejidos y órganos humanos. Hay ocasiones que si no se sabe con exactitud la causa, se corta un fragmento de órgano y se lo mandan a patología. Y ellos en su momento establecerán si corresponde o no. ¿Me pasé?
¿Listo? No. Sí. No sé qué. Que no, dice. Yo no decía. Me pega a mí. Es que soy tus preguntas. No te vas a subir, ¿eh? Tráiganse para la próxima. Si no traen su material, porque ya lo que me ignoran, No, profe. no hacemos práctica, ¿eh? No, porque sí. Traigan su flexo, por favor. ¿Traemos las cámaras? ¿Qué nos pide? ¿Mande? ¿Las cámaras? ¿Cuál? Nos dijo que nos iba a enseñar a utilizar las cámaras. Ah, fotografía. ¿Tiene cámaras? Yo tengo una, no sé si esa no sirva, pero la traigo ya. No, aguánteme con esa mejor. Primero hacemos lo de Crimi, que es lo que me interesa, y ya posteriormente vemos lo de foto, ¿no? ¿Cómo nos dijo que nos quedamos qué? 1 metro, pues, para que me entiendan. Metro. Flexómetro, metro. Metro de los que. Flexómetro, ¿no? El que trae. Sí. Al que se le trae. Para Es que las otras son de. El de 100 metros. Para medir, no, que para medir acá. Un trenecito, Jesús. El Suburban. El Mexibus nos traemos. Los ceros. Ceros. ¿Tienen algún maniquí? O arman un muñeco de trapo. Han hecho prácticas, hay gente que lleva sus maniquís ya armaditos y se funcionan ahí las regiones importantes. Ok. O arman un muñeco de. Podemos conseguirlo, ¿no? ¿O si se van a reciclar? Sí. Sí, no gasten. Si no, hay unas prendas que tengan usadas, lo rellenan con algo y ya luego las vuelven a ocupar. No gasten. Un maniquí. Tráiganse diversos indicios, es decir, de cuchillos. Yo traigo unos casquillos y balas. Sección y me encuentro mi machete y mi pistola. Listo. Ahora sí, Pistola. claro. Mi metralleta. Escopeta. Ustedes se saben defender si los paran, ¿no? Entonces, Sí, claro. si quieren traer los traen. Y luego pido las botellitas de sangre, pero para no ensuciarles por aquí el piso, Catsup. pues el catsup. ¿Y qué más? Sangre, que limpia. Sí, que limpien. Sí, por favor. Para código digital. Yo creo que con eso para empezar, para ir iniciando la práctica, por favor. Si no lo traen, No, sí. de verdad que. No, sí, profe. No se prueba. No, pero tráiganlo, 2, 4, 6, 7. Ya son todos, ¿verdad? Ya no viene nada más. Sí, ok. Ya no creo que. Ever lo toma bien, ¿no? Tiene 3 meses que no viene. ¿Ever? Ah, lo tienes apuntada a la fecha. La rellena. ¿Los qué? Ah, Sí, está bien, perfecto. ¿Tiene? Estoy consiguiendo así. Yo creo que con eso. ¿Sale? Vámonos un poquito más rápido. Es que no da tiempo de nada aquí. Entonces, puede ser elementos macroscópicos, microscópicos, y lo puede utilizar ya el patólogo. ¿Sale? Órganos, que me voy a ir un poquito rápido para adelantarle. Fonología, ¿qué estudiará la fonología? Si corresponde la voz. Excelente, la voz. ¿Cómo podrían ustedes sacar alguna voz para analizar o para que en la comisión del hecho de un delito? ¿En qué casos podríamos estudiar la voz? Extorsión. Extorsión, perfecto. Dice que su objetivo es la identificación de voces mediante técnicas sofisticadas que permiten registrar y cotejar las características de la voz, como son frecuencia, tonalidad, timbre, intensidad, etc. Entonces, cuando ustedes lleguen a recibir una extorsión, que ya es muy común, traten de grabarlo no del teléfono, porque hay ocasiones que el mismo teléfono les da el aviso, ¿no? Sí. Dice ahí grabando llamada, algo así, ¿no? Entonces traten de sacar otro teléfono, graben la llamada y eso les va a ser útil para poder entregarlo al Ministerio Público. ¿Sale?
Pero grabando de tu teléfono también cambiaría mucho esa parte, ¿no? Podría cambiar, sin embargo, sí hay ciertas características. Hay gente que se pone ya, que se la saben, se ponen trapos ahí en el teléfono, en la boca, y totalmente les va a cambiar la voz. Entonces, gente que se dedica a eso, no va a poder hacer. He visto varios videos de una persona que ya tiene una voz muy característica, que es parejo, ¿no? Empieza a extorsionar con cobro de piso diciendo que es del cártel y que secuestró a su mamá, a su hijo, a su papá, ¿sale? Entonces, cuando les llegue a pasar eso, guarden la calma, primero corroboren que su familiar esté bien. Si no les contesta, guarden la calma, porque he tenido ahí conocidos que han caído en esa trampa. A lo mejor se le acabó la pila, no encontró el celular, a lo mejor salió sin él, se le olvidó. Entonces, espérense hasta que de verdad corroboren, ¿sale? He tenido conocidos, 2 de ellos que han caído, han entregado un carro y han entregado dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la mamá salió al mercado y se le olvidó el teléfono. Y ya posteriormente se dan cuenta que sí estaba en la casa. Lo hacen al azar y el que cae. Al azar, el que pide. Para empezar, ni contesten. Es que con ustedes es difícil, ¿no? Porque Sí. luego andan con sus clientes. Pero les puedo comentar que si a la persona le urge o le interesa, les va a mandar un WhatsApp. Ya ustedes podrán contestar si sí o si no. Mi recomendación es esa: no contesten números que no conozcan, que no ubiquen. Esa es la recomendación que yo les hago. ¿Sale? Luego hay mensajes que también llegan y te dicen, quieren sacar dinero de tu tarjeta, marca, o te vamos a marcar, o dame este número. Tengan cuidado con todo eso. Estas son las maquinitas que ocupan para ver los graves, los bajos, todo esto de la voz. Normalmente también en algunas instituciones gubernamentales los ocupan. Se supone que a nosotros dentro de la fiscalía nos lo deberían hacer, nos lo deberían porque no nos lo hacen. Sin embargo, creo que sí tendrían que tener nuestra voz, sobre todo porque se prestan, ¿no? Los compañeros de Policía de Investigación, Ministerio Público, casi no lo hacen, pero hay ocasiones que extorsionan, entonces con sus voces lo podrían identificar rápidamente, ¿sale? ¿Piden dinero? No hacen eso. Y de acuerdo a la vocecita, conforme vamos hablando, la podemos cambiar, ¿cierto? Hay ocasiones que la podemos agrandar o la podemos engrosar. Pero esas características ven marcando la fonología, donde bajas. Ya posteriormente hacen a la persona que repita y va a ver, o tiene que coincidir esas características. Es como la grafoscopía. Ahí ponen a hacer a la persona la del abecedario y que lo repita 5 veces rápidamente. Ahí el inconsciente rápidamente en algún momento lo va a traicionar y va a hacer su letra. ¿Vale? Psicología forense, que va de la mano con la criminología, también llamada psicología criminal, es la rama de las disciplinas sociales que trata de conocer los motivos que inducen a un sujeto a delinquir, los significados de la conducta delictiva para el individuo que la comete y la falta de temor ante el castigo. En psicología normalmente entran personas, no a lo mejor que son continuos en el delito, por ejemplo, las niñas, ¿no? O los niños que reciben ahí violencia de género, ahí podría entrar la psicología. Hay ocasiones que cuando abusan de un menor, entran los psicólogos, no entra como tal un criminólogo. Entonces el psicólogo ahí tendrá que ver su entorno y poder establecer si tiene ahí ciertos rasgos para ver si está diciendo la verdad o no. Ellos son los que realizan los dibujitos. ¿Han hecho, usted sí no hizo los exámenes de, ¿cómo se llaman estos exámenes? Confianza. Sí, los de confianza, pero los exámenes en psicología que te hacen hacer los dibujos. El del hombre bajo la lluvia. Hombre bajo la lluvia. ¿Cuál más? La casa. Que usan la casa. ¿Cómo dibujarían ustedes el hombre bajo la lluvia? Ahorita como ya me dijiste, le Sí. puse las botas. Para ¿Qué le dicen las botas? Botas pequeñas y poquitas. No hasta arriba. Exactamente. A mí me comentaron que no hagas la lluvia con picos, eso habla de agresividad, ¿no? El paraguas tampoco lo hagas con picos, tú te dibujes
las botas bien, sobre una piedra, Eso. protegido y feliz, ¿no? No te afecta, a pesar de que haya inclemencias o cosas similares, no te afecta nada, tú eres feliz, ¿sale? Justo así lo Mi dibujaría. primera vez hice la lluvia. Justo así pensé en dibujar. Voy a enseñar cómo hice la lluvia la primera vez. Lluvia ácida. ¿Y la regañaron? No, pues no me lo revisaron. ¿Y eso es Fue malo? con Quiroga, sí, claro. ¿Qué? ¿Por qué significa? Soy súper agresiva. ¿Sí? Ya después lo cambié. El cómo marcas el cuaderno también, hay que tener cuidado. Los ojos, cómo los dibujas, Se me hizo las muy- manos, debes de dibujar los 5 dedos, si dibujas 2 dedos, 3 dedos, o nomás el puñito, O con picos. con picos, Y muñones. muñones, ajá, entonces hay que tratar de Si hacer no le pones ¿Pero orejas, qué que significa? no puedes Orejas, escuchar. ¿vale? ¿Qué significa, por ejemplo, hacer el puro muñón? Pues que ahí te hace falta elementos para, bueno, a mí lo que me explicaron, te hace falta elementos para afrontar las cosas en la vida, ¿no? Estás sometiendo algunas cosas. Es una chica Si no le pones superpoderosa. oídos, es que Orejas. no puedes escuchar. Exactamente. Si haces las cejas muy Picudas. picudas, es lo que. Tiene que ser tu dibujito como redondo, sonriendo, con tus ojos que resalten ese brillo, ¿no? O sea, no los debes Con hacer pestañas. tristes. Pero, por ejemplo, o sea, Ese detalle también nos habla, ¿eh? Que hagas pestañitas, sus uñitas, Ah, sí. eso también es. por ejemplo, o sea, su servidora es nefasta para dibujar. Neófita, definitivamente. Pero sí les sale un muñeco. Yo, un circulito y un triangulito. Pero hasta eso tiene que ver. Su circulito, ¿cómo lo va a hacer? Redondo. Pero a lo que voy, si A ver, lo hace, pásale. ¿de qué manera? Pásale, que pasa enfrente. Yo una vez que fui a problemas a eso. Puede haber no círculo como tal, óvalos, pero hay que ver con qué detalle lo hace. O sea, hay personas que no saben dibujar. Ya No, no, o sea, ejercicio. Exactamente. Entonces, Plano, ¿no? estas características se van a ver. Aquí a lo mejor sus ojitos. Si eres sus cejas. detalloso. Exactamente. Pestañita y todo. Así es. Pero bueno, eso ya es de. ¿No llevan materia de psicología? No. Pero nosotros somos psicólogos. Eso. Posteriormente entra la poligrafía, ese también nos lo hacen cada 3 años. ¿Se lo hacen también? ¿No se lo han hecho? A nosotros cada 3 años de cajoncito nos hacen el polígrafo. Nos hacen firmar, bueno, ¿qué es lo que va a detectar el polígrafo? Según, les digo según. Se supone simientes, se supone se está haciendo la No, verdad. los Pero solamente es por látex. la, Ay, qué Que te pones como bueno, no es la hipertensión como tal, pero son las reacciones del Tu bombeo, ¿no? De corazón. Ujú. Entonces, cuando uno está mintiendo, cuando uno está haciendo algo mal, normalmente el corazón ¿sale? Cuando tú estás mintiendo algo, a nosotros nos ponen los cojines en las nachas también, con sensores. Nos ponen en el pecho, nos ponen en las manos, nos ponen en el cuello. Debe de haber una reacción cuando uno miente. Entonces, las preguntas son muy básicas las que nos hacen. Por ¿Qué les ejemplo, preguntan? ¿está relacionado o has cometido algún... No, ese no tiene problema. Gracias. ¿Has estado involucrado con el crimen organizado? Las preguntas son cerradas. ¿Sale? No. ¿Ha robado alguna vez? No. ¿Ha recibido dinero de alguna persona en el trabajo? No. Entonces se supone que en ese tipo de preguntas, si mientes en alguna, pues debes ahí como que fruncir o mover o hacer algo. Entonces eso supuestamente hace que detone que estás mintiendo. Y esos valores es como en el de la voz que estábamos viendo. ¿Sale? También la respiración tiene mucho que ver. ¿Sale? Oye, ¿y qué tan cierto es que, por ejemplo, con los psicópatas o los otros cuates, ¿cómo se llaman? Son los psicópatas. y ¿Asesinos algunos- seriales? No, tienen otra sección. Sociópatas, no funciona el polígrafo. Lo que pasa es que ellos tienen como mucha sangre fría, ¿no? Entonces ellos saben controlar. Cuando ya se dedican a eso, por ejemplo, el que platicábamos de Toluca, que ya al último tranquilamente dice, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo y cómo lo hizo? Entonces hay personas que ya te lo platican sin alterarse, sí lo hacen, pero no se alteran. Entonces, esta prueba definitivamente, a mi parecer, no es tan fiable. ¿Por qué? Porque no te va a resultar. ¿Sale? Sí, y si no lo llegaran a pasar, ¿qué, o sea, ¿qué pasa? Nos corren.
¿Ah, sí? Sí he tenido compañeros que no nos avisan en el momento, sin embargo 2-3 meses mandan los resultados a nuestros superiores y ya nada más te dicen, ¿sabes qué? No pasaste el examen, ahí nos vemos. Y ya no puedes entrar a una institución gubernamental hasta después de 5 años. O sea, ya como que te vetan Inhabilitación o algo así. porque no eres apto para estar en una institución de procuración de justicia. ¿Ese nada más se lo hacen a ustedes, a los peritos, o...? No lo hacen No, policía. a todos. ¿Y cómo le hacen Policía. A todos. A los que estamos, Que siguen estando y si roban. a los que estamos en el campo. Ah, ya. Bueno, no tanto en el campo, sino los que tratamos con gente, ¿no? Con el ciudadano. Porque administrativo no lo hacen en el examen. Criminología, voy un poquito rápido para terminar esto, ¿eh? Entonces la criminología, ya lo vimos, ya también lo dominan, ¿cierto? Estudia el fenómeno criminal para conocer sus causas y sus formas de manifestación, busca explicar la razón que condujo al individuo a delinquir, los factores que influyen en su entorno y las repercusiones de su conducta en la sociedad. Entonces, una persona que sale del reclusorio se podrá haber una reinserción social. ¿Cree que sí? Sí, pero son ¿De notas. qué? Depende de qué. Pues primero depende de la persona, si no es sociópata o psicópata. Bien, muy bien. Porque hay personas que no cometieron un delito como tal y están dentro, ¿no? Sí. Pero los homicidas, Sí, no. ¿cree que haya reinserción? Los que roban, no los homicidas, porque ellos ya al último como que les vale, ¿no? Ellos dicen, yo ya conozco adentro, yo ya sé cómo está el movimiento. Y sobre todo, por ejemplo, los agresores sexuales, esos güeyes. Pero eso les va bien mal adentro, ¿no? Bueno, Pues sí, pero la única cura creo que es una inyección de plomo, ¿no? En los ojos. Entonces, puede ser. eso no se cura. Pues es que también tiene que ver con esta parte de, o sea, para buscar un trabajo y una vez que ya están fuera, les piden la carta, ¿cómo se llama? Certificado de no antecedentes penales, pues obviamente lo van a tener. Influye cómo la sociedad los acepta o los rechaza. Eso también tiene mucho que ver. Pero por ejemplo, las personas que se dedican al robo son cómodas o están cómodas dentro del penal. Entonces no saben hacer otra cosa. Les va bien robando. ¿Qué es lo que hacen? Salen, lo vuelven a hacer, caen y hay ocasiones que vuelven a salir y ya ni los meten al penal porque hay una mala detención. Eso se me hace una parte injusta, el hecho de que hay gente que no cometen delitos graves y los encierran, y a las personas que tienen casi todos los elementos para poder establecer, los dejan en libertad, ¿no? Bueno, otra pericial que ustedes podrían solicitar es incendios y explosivos. ¿Dónde o en qué tipo de asunto podrían solicitar ustedes, defensores, una pericial en incendios y explosivos? O sea, un incendio. ¿En un incendio? ¿A lo mejor cometido? Sí, o sea, de un almacén, o sea, que lo hayan querido incendiar para cobrar el seguro o Excelente. algo así. Muy bien. O que, no sé, alguien se incendió una casa y se quedó dormido, ¿no? Una persona que tenía un seguro de vida. Perfecto, muy bien. Eso es lo que luego pelean, ¿no? Lo ven en las noticias. Sí, o los que dejan en los carros que los prenden, Excelente también los vehículos. igual para los seguros. Muy bien. Explosivos, hay ocasiones he tenido asuntos donde van y dejan explosivos ahí que afuera de la tienda, afuera de la oficina, afuera del establecimiento para extorsionar. Entonces ahí podría también intervenir este perito. ¿Sale? Es la rama de la criminalística que se ocupa de la investigación científica y de los efectos del fuego o de una onda explosiva sobre bienes muebles o inmuebles y para conocer las causas que lo originaron. En la actualidad he tenido ahí algunos asuntitos donde van y le echan gasolina al vehículo y lo prenden, a la moto, a la casa. ¿Sale? Se quedaron dormidos, dejaron la veladora prendida y se prende la casa. Hay ocasión, y es importante que les explico todas estas especialidades, compañeros, porque he tenido ahí asuntos de abogados que no saben ni qué solicitar,
Por ejemplo, en este tipo de incendios van y le dicen al MPs que solicita en criminalística que vaya el perito en crimen a hacer la inspección del inmueble que se incendió. Y yo se lo voy a informar, ¿sale? Porque no es mi competencia, a lo mejor voy a hacer una toma general del inmueble y hago una descripción que el especialista en la materia es el perito en incendios y explosivos. Entonces, ¿es bueno o es importante que ustedes sepan qué solicitar? Para que vayan directo. ¿En cambio? Hay que solicitarlo de manera adecuada. Así es, también importante. Hay abogados que de verdad hasta luego nos burlamos porque van y dicen, quiero que me hagan, no sé, a los peritos en crimen, no quiero que me hagan una mecánica de lesiones o que me hagan una mecánica de hechos y no tengo nada, no tengo elementos. Ya se le informa. De acuerdo a que no se cuenta con este dictamen o este dictamen o esta cosa, no se puede emitir. Y van y se aterran. Pero yo nada más necesito que me hagas una mecánica de hechos. Pues obviamente debemos de tener ciertos elementos para poder establecer la mecánica de hechos. Si no se cuenta con todos, no la podemos realizar. ¿Sí saben la diferencia entre mecánica de hechos y reconstrucción de hechos? ¿Ya la platicamos? ¿Cuál es? ¿Quién dijo ya? La reconstrucción de hechos es cuando, o sea, la mecánica es cuando tienen los indicios, ¿no? Ok, a ver, ¿qué más? Y la reconstrucción de hechos, pues obviamente vuelven a ser el mecanismo de la escena. Ok, perfecto. Mecánica de hechos, vamos a tener todas las periciales, declaraciones, ya toda la carpeta integrada. ¿Vale? Por eso vamos a establecer que se cometió el hecho, lo que nos platicaba ahorita, de acuerdo a las lesiones, de acuerdo a que el balístico me dijo que sí, los casquillos corresponden al arma, el médico me dice que la causa de muerte fue una perforación en el pulmón, el criminalista me dice que sí corresponde al lugar de hechos, el químico me dice que la sangre sí estaba en el lugar, el químico me dice que salió positivo a la prueba de rodizonato a la persona que detuvieron. Ya tengo todo el conjunto de elementos para decir, entonces el hecho fue así, se posicionaron de esta manera. Ya posteriormente, si quisiera el abogado solicitar una reconstrucción, lo puede hacer, pero ya debemos de tener antes de la mecánica de hechos para ir a reconstruir esa escena. Pero no es tan sencillo, ¿eh? O sea, no nomás es de decir, ya quiero una reconstrucción, debe de coincidir con las características de cómo, día, hora, todo, cómo pasó el hecho. Si estuvo lloviendo en su momento, pues hay que esperar a que llueva también, ¿no? En las mismas fechas. ¿Sale? Entonces no es tan sencillo. Un año te tienes que esperar. Un año. Bueno, sería lo ideal. Ya si supongamos que un año antes sí llovió ese día y ahora no llueve, tienes que esperar otro año o al siguiente día. Depende del juez, ahí como se ponga, pero sí podría mover ciertas características. Entonces, mecánica de hechos podríamos decir que es la teoría Como la teoría, y la reconstrucción ya es la teoría puesta en la práctica. la práctica. Sí. Como lo de Paco Stanley, ahora que estuvo muy de moda, ¿no? Que salió la serie. Entonces ya hicieron una reconstrucción, hasta pusieron a un pelón, ¿no? Ahí que fue el que se echó a correr y el que disparó, el que se subió al vehículo. Porque debe de haber las mismas circunstancias, estaban todos los empleados, estaba la gente, los vehículos llevaron en la camioneta de igual manera en el lugar. ¿Sale? Entonces ahí el perito en incendios explosivos, en primera instancia, una vez que los bomberos apagan el fuego, o si se llega al lugar cuando está el fuego, el color de las llamas le puede dar un indicio de qué fue lo que lo produjo o qué es lo que se está quemando. ¿Sale? A mí se me hace muy interesante ese departamento por el hecho de cómo pueden establecer un incendio que lo produjo. Si fue una colilla de cigarro, pues se va a consumir con el fuego. Si fue un corto, sí podrían buscar dónde está la caja o si está el chispazo. Pero se me hace muy ¿Y interesante. si hay peritos? No sé si tienen la fiscalía de varios o... Son pocos. Aquí en esta subdirección hay uno, en Toluca hay dos, y creo que en la subdirección de Nesa hay otro. También son pocos los criminólogos, creo que nada más hay en Toluca. Los veterinarios también nada más hay en Toluca. Entonces hay ciertas áreas que a lo mejor no están demandante y son pocos los peritos. Bueno, aquí la criminalística está muy demandante y somos pocos también. Ahí se debe de meter el perito en incendios y buscar causas.
Tránsito terrestre, su temario nos habla que debemos de ver un poco de tránsito. Es muy extenso todo esto, no nos da el tiempo. Entonces ahorita me interesa más la siguiente clase, yo creo que hacerlo de crimen, que son es que esta área también es muy demandante. interesante. Tengo buenas diapositivas de tránsito también. Igual nos las puede enviar y ya las estudiamos. No las leen como yo. Las estudiamos y ya venimos a hacer una. Ya ahora sí le prometo. Y es que es la que más, Nada más hablamos, es la más recurrida. O sea, es lo que En más muchos falta, o sea, así de nosotros y. Habrá más choques que variados. Ahí se la llevan, ¿no? Sí. Ahí se van. Pues, Choques Sí, está buena. atropellados. Sí, sí, un concurso y duran 6 meses. ¿De qué De puro tránsito terrestre. hay unos muy injustas, por ejemplo, hubo un video que se hizo muy polémico de una camioneta de una chava que choca una moto. ¿Vieron ese que se murió ese chavo? Invade carril, creo que fue en la ciudad. Se le pega de frente. Ajá, da vuelta, invade el carril y el motociclista venía y lo mata. sí. Y están estableciendo ahí que tuvo la culpa el de la moto. Fue aquí en Atizapán, ¿no? ¿Fue en Atizapán? No, fue en Santa Fe, creo, ¿no? Creo que fue en la ciudad, yo me quedé Sí, en fue eso. creo que en Santa Fe. La chava muy joven, ¿no? Que llevaba la camioneta y sí. Pero es Y mató al Baby. de Iri, ¿no? O era algo así. Creo que no era repartido, traía a su mujer, ¿no? Fue la que vivió y Sí, vio creo que todo. sí. Pero al final de cuentas están las cámaras, ya con las cámaras. Es que en la cámara se ve súper claro. Se ve clarito todo. Y aún así no pueden. Es que creo que ella tiene parientes ahí en la fiscalía. Esa, Sí, esa es sí, una y tenía- la otra. Tenía contactos. O el de las chavas, ¿no? Que iban 3 en una moto y se atraviesan y matan a las 3 eran y rebotan sus cabezas como con una en la pared, la otra al instante como de que nada más se desvancilla y la otra pega en una cortina de estas de local. Pero las tres venían en la moto. Las 3 venían en la moto Pero esa ya es una. No traían casco. Ahí, No trae- Ahí sí, ahí sí. pasaría. Ahí sí podrían, Defenderse, ¿no? sí, claro. Que Porque ellas están haciendo una omisión a los reglamentos de Y tránsito. no recuerdo si el de la camioneta se Y luego paró. sin casco, ¿no? También apenas creo que fue en Azcapotzalco, ¿no? Como los que traen a los bebés. Híjole, eso Ay, esa es una estupidez. Sí, creo que sí. El niño de 5 años. Hasta lo traen aquí con la coquetita porque son bebés. Sí, creo que sí. Fíjense, otra cosa como pueden cuestionar cuando tengan un asunto de tránsito, se supone que deben de ir los peritos en tránsito al lugar y no van. No. Entonces ustedes cuestionen esa situación. A ver, perito, usted me está diciendo que pasó esto, se presentó en el lugar, con eso. Ellos no tienen los elementos. Si yo tomé una medida mal, él no va a hacer caso a mí, porque todas las fotos que yo tomo se las pasan al perito en tránsito. Todas las medidas que yo tomo se las pasan al perito en tránsito. Si yo tomé una mala medida, pues ya no le va a cuadrar, ¿cierto? Y realicé mal la orientación, ya no le va a cuadrar. Si orienté mal el frente del vehículo, ya no le va a cuadrar. Entonces hay que cuestionar. Vale. Por ejemplo, en una audiencia igual cuestionaban a una perito de tránsito terrestre y ella dijo que sí había acudido, pero fue después, no fue al momento. Ahí está mal. Tiene que ir en el lugar, no le consta, no le consta. En Toluca, tuve la oportunidad de estar en Toluca y ahí sí, hay un hecho de tránsito terrestre y se para el perito en foto, se para el perito en tránsito terrestre y se para el perito en crimen y vámonos los tres, ¿sale? Y vámonos a hacer nuestra Esos son los intervención. 3 peritos que tendrían que ir a un hecho de tránsito terrestre. Aquí en este valle, en el Valle de México, aquí vamos nada más un crimen y el crimen pues obviamente hace foto. Se supone que debería de ir el tránsito también, pero no va, nada más voy yo solo. Yo hago toda la intervención. Sería entonces ¿Usted hace tránsito, foto? crimen y foto. Crimen y foto yo hago. Y ya faltaría el de tránsito. Falta el de tránsito, pero cuando el asunto trasciende, que difícilmente también trascienden este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque si se tiene seguro, ya el seguro Pagas, normalmente se arregla. He tenido asuntos de camiones, normalmente son de trailers, de transporte público, autobuses. Los llevan detenidos, pero nunca trascienden. Sí, porque traen seguro y todo. Traen buen seguro. Salen. Y hay ocasiones que ya los familiares pues aceptan a la mejor indemnización. Pues, si sabes que si la persona está necesitada, te voy a dar 100,000 pesos y ya la persona pues, pues ¿sale?
Dice que se ocupa de la investigación técnico-científica de los hechos de tránsito en los que vehículos en movimiento, puede ser en movimiento estáticos. Ahí está la diferencia entre colisión y choque, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya se las había platicado también? ¿No me sabía yo? No, es así, no, yo tampoco. Colisión, cuando vayan dos vehículos en movimiento, por ejemplo, ahí en la México Querétaro van dos vehículos en movimiento, colisionan. Choque, debe de haber algún vehículo estacionado para que corresponda a un choque. Es decir, yo voy en movimiento y me estampo con el vehículo que está estacionado, estamos hablando de un choque. ¿Sale? Con objetos o con personas ya sea estáticas en movimiento utiliza fundamentalmente los principios físico-matemáticos. Se supone que deben de utilizar las matemáticas y la física, se supone, pero he visto dictámenes en tránsito que no cumplen. ¿Sale? Entonces ya en su momento ustedes los tendrán que cuestionar y decir, a ver, perito, dime qué fórmula ocupaste. ¿Sale? ¿Ustedes me dicen? No, todavía no. Por favor. Gracias. Sí. ¿Qué peritos intervendrían aquí? ¿De acuerdo a lo que estamos platicando? Fotografía, muy bien. Tránsito terrestre, muy bien. Criminología. No, criminalista. Criminalística. Falta uno. Forense, ¿no? Los detrás son bomberos. Forense. ¿El médico? El de incendio. Se supone que tendría que ir el médico, pero ya no sale. ¿Igual? ¿Los de atrás son bomberos o son policías? Bomberos. Bomberos. Porque cortaron de la. No, pues iba a decir explosivos, pero no. Sí, ¿por Sí, qué no? el incendio. Incendios explosivos. Ajá, el incendio explosivos. ¿Sale? Entonces, ¿chocó o se colisionó? Se Se colisionó. colisionó. Pues ahí se ve claramente, ¿no? Se supone que se fue contra un objeto, ahí trae tabiques, creo que en el cofre, y aparte está el poste, se ve que está abrazado, ¿no? En un costado. Muy seguramente colisionó. ¿Cómo podríamos establecer con esta personita? Si él venía caminando de aquí para allá o de allá para acá, ¿qué tendríamos que encontrar, ya sea en el lugar, en el vehículo, en el cadáver, para poder establecer yo, Crimi, hacia dónde iba? La trayectoria del impacto, ¿no? ¿La trayectoria de qué? El impacto, ¿no? Del golpe. ¿El golpe de qué? Aquí está. Ajá. O sea, que alguien venía de la banqueta hacia el otro lado. ¿Iba hacia el otro lado? O sea, apenas iba bajando de la banqueta Ajá. Sí. y lo impactó. Puede ser que, Se aventó bueno, el ya en coche. el cuerpo, en el cadáver, perdón, ver en qué lado tiene la, pues sí, el mayor golpe, porque Excelente. si iba hacia allá sería del lado izquierdo y si viniera del lado contrario sería del lado derecho. Perfecto. Pero si iba de espaldas. No, no es estoy jugando. Pues sí, no, al final de cuentas sí puede ser, ¿no? Pueden agarrar de espaldas, pero tiene razón. Entonces ahí, si va para allá, va a traer la lesión en el izquierdo, y allá para acá, en el derecho. Excelente. La posición del cuerpo también podría indicarlo. Es a lo que iba, la posición ya es un poquito más subjetivo. ¿Por qué? Porque al momento del golpe él podría volar o hacer cierto giro. ¿Sale? Ah, está Entonces, bien. Podría estar brincando. Ajá, ya podría haber una variante ahí, pero ya con la lesión que tenga en el pie, ya con eso vamos a poder. Muy bien, Él se aventó. le dimos rápido a esta. Se aventó ahí porque quería Que que lo mataran. En los motociclistas siempre la vamos a llevar. Yo también traigo moto, pero cuando traigo vehículo siempre la vamos a llevar de perder. ¿Por qué? Primera, porque las motos casi nunca traen seguro, ¿sale? Y segunda, se supone que los vehículos
o están más protegidos ustedes cuando van dentro de un vehículo. ¿Sale? Entonces ustedes, conductores de vehículos, son los que deben de tener, se supone, la precaución cuando ven un motociclista. Yo cuando los veo, la verdad, hasta me hago un lado, porque luego te vuelan los espejos. ¿Sale? O si te llegan a pegar, no te pagan, es muy difícil que te paguen. Entonces mejor evítense, no vayan peleando con los motociclistas. Luego hasta son los que andan robando, ¿no? Sí. Entonces mejor háganse un lado y déjenlos pasar. He tenido asuntos donde la moto se derrapa, le pega al carro y no hay manera de cómo pagar. Porque recordemos que la ley dice, sí te quiero pagar, pero no tengo. Sí, No me estoy negando, pero no tengo. Nadie está obligado a la motocicleta. ¿Sale? Entonces, en este tipo de eventos, y luego, fíjense, también me llevan a los detenidos, eso también me suena muy absurdo, me llevan a los detenidos, desde la moto se le estampa atrás al carro y se van detenidos los dos, pues obviamente hasta ver quién tuvo la culpa, ¿no? Pero mientras eso ya me suben al del vehículo, a la chava del vehículo que iba enfrente, que no tuvo la culpa, ya la suben aunque la ficha. Sí. Y toda espantada, ¿no? Yo en lo personal, yo sí les digo, no te preocupes, mira, es un hecho que a lo mejor no es grave, si quieres que se te tomen las huellas adelante, si no, no pasa nada. Trato también de cierta manera tranquilizar, porque pues ellos no tienen la culpa, ¿no? Los choferes. Pero bueno. Ya, vámonos al receso. Ya vamos a acabar. Bueno, con esto de los departamentos. Estos se los paso, estos se los proyecto, les voy a repetir para que ustedes vean que eso necesita cuando tengan algunas. ¿Por qué ese de incendios? Yo no lo había escuchado. ¿No lo habéis escuchado? No. El proyecto de incendios y explosivos. La manera en que tú puedes solicitarle al Ministerio Público medios de prueba, obviamente para ti. Para ti, sí. ¿Cómo lo dices? ¿No? O sea, ¿cómo los tienes que especificar en el Así escrito? es. En la Así es. petición, mejor dicho. Sí, lo que les digo, la licenciada no conocía el perito en tránsito. Si ustedes van y le dicen al MP, porque ya lo que hacen normalmente los abogados ya no quieren contratar su perito particular. Ah, no. Ya qué es lo que pues sí se llevan otra lana, ¿no? Pero ya qué es lo que hacen, van y dicen, no, pues solicítale al crimen que hizo esta intervención que me haga esto. Pues definitivamente eso no les ayuda mucho, ¿verdad? Pero pásenle por ahí su. ¿Algún ejemplo de patología? Es muy caro el cuadro. Ya. Vale. ¿Por qué la Mona Lisa? Aquí se va a Para separar. identificar si es verdadera. No. No. Bueno, sí entra a ver si la autenticidad para ver el monto. Aquí se va a separar lo que es evaluación de muebles y evaluación de inmuebles. ¿Sale? Ustedes en su momento me imagino que se van a aventar algunos asuntos civiles, quiero pensar, en los cuales se estará peleando algún objeto, o dentro de lo penal también puede entrar. Por ejemplo, si se roban esta obra de arte, pues deben de ustedes solicitar una evaluación para ver el monto que debe de pagar su cliente. ¿Sale? Si se va y se roba un tanque de gas, ¿cuánto vale? En base a eso, pues obviamente tendrá que pagar el monto para que pueda salir. ¿Sale? ¿Saben los montos? Para que se pueda quedar o no ahí en el penal. No recuerdo ahorita la cifra. ¿Ustedes la saben? ¿No han defendido a nadie por robo? Recordemos que si no excede el monto, ya nada más paga ahí el robado, exactamente las sumas, y ya que eso puede salir. Por ejemplo, los farderos, los que se meten a las tiendas, ellos ya se la saben, ¿eh? Ellos ya saben que no exceden el monto, sí. Llegan al Ministerio Público, los encierran sus 48 horas y salen. Y ya normalmente los que llegan conmigo también a las fichas, no quiero. Entonces ya saben cómo es el procedimiento, saben que van a salir. Los que se van a la horrera a robar también la comida, los refrescos, los chocolates también salen, no tienen mayor problema. ¿Vale? Establece el valor de los objetos y los daños relacionados con un probable hecho delictuoso. Su aplicación se orienta de manera exclusiva de bienes muebles, como pueden ser joyas, pieles, maquinaria, vehículos y todo lo que sea susceptible de adquirir valor comercial. Entonces, bienes muebles, lo que se pueda trasladar,
bienes inmuebles, ya estamos hablando de casas, propiedades, ¿sale? ¿Listo? Sí. ¿Quiere que la abra No, así son. Gracias. Entonces hablemos de cualquier objeto, por ejemplo, si se roban la cámara o si llega y me la tira. He tenido asuntos con ministerios públicos ahí adscritos a la Fiscalía especializada en restauración restaurativa en general. Por ejemplo, llego y al compañero le quito sus lentes y se los tiro. Él va y levanta la denuncia y a mí me solicitan que fije los lentes y haga una descripción de los mismos para que en su defecto, más adelante, si llegan a agarrar al agresor, pues tenga que pagar el monto de acuerdo a lo que rompió. Pero esos lentes yo hago la descripción, yo tomo las fotografías. Posteriormente el Ministerio Público tendría la obligación en llevarlos a la evaluación para que el evaluador, obviamente, haga un análisis de acuerdo a lo dañado y en base a eso de su monto. ¿Sale? Por eso muchas veces nos solicitan las fotografías para que ya no haya más daños posteriormente. Entonces, no, nada. Nada. Gracias, ya te dije. Puede ser cualquier tipo de objeto, computadoras. Hace un momento también les comentaba de los tanques de gas, porque también se meten a las casas y se los roban. ¿Cuánto vale un tanquecito de gas? Como 1000. 1000. Dependiendo los litros, ¿no? Y dependiendo de lo que traiga de líquido, ¿no? Que por ejemplo, 1000 pesos, digo, vale la pena, pero ya los que están dedicados a estar drogándose, ya lo que sí es bueno, ¿cierto? Cuando abren los carros, cuando sacan los estéreos, cuando roban rines, espejos, luego es el mínimo del monto de lo que piden. ¿Dudas con evaluación? ¿Dónde va a intervenir? ¿Dónde lo van a solicitar ustedes? Daños. Solicitar el valor comercial de algún Valor objeto. comercial. Por ejemplo, también cuando hay choques o cuando hay agresiones que se bajan y te rompen los cristales, fotografías y se va al valor. ¿Vale? Vámonos con la grafoscopía. Esta también la podrían solicitar en casos civiles. ¿En qué tipo de asuntos? Ustedes díganme. Contratos. Contratos, perfecto. Pagarés. Pagarés, muy bien. Seguros, Notificaciones. notificaciones. ¿Sale? Disciplina que se encarga del examen de los grafismos con el fin de establecer la autenticidad de firmas o manuscritos. Determina la técnica de la falsificación e identifica al autor de la misma. Entonces ahí, obviamente, con la firma que está en el documento, si ustedes creen que no es original, pues obviamente ahí pueden solicitar esta pericia. Ahí se manda a traer a la persona porque tiene ciertas características el cómo firmamos. Es único también nuestra forma de firmar. Hay algunos que se recargan mucho, o hay algunos que siempre firman con azul, hay algunos que a lo mejor son muy tenues en cuestión a realizar la firma. Cuando terminan, cuando realizan los puntos, hay ciertas características en las cuales se puede identificar si la realizó el autor o no. Yo he tenido asuntos donde, por ejemplo, me solicitan que vaya a alguna audiencia donde me falsifican el dictamen y me falsifican la firma, por ende, ¿no? Entonces, pues cada quien conoce bien su escrito o su firma. Y ya con eso, pues obviamente, ya ustedes decidirán si acceden o no. Estos ciertos trazos, por ejemplo, aquí el inicio, si ustedes se han dado cuenta cuando realizan una firma, tienen ciertas características donde inician y donde terminan. Es decir, si esta persona siempre inicia aquí, pues siempre lo va a hacer, ¿cierto? Entonces sube y baja y hay estos ciertos rasgos. El recargamiento de pluma donde está más cargado, por ejemplo. Vean.
Esto, si se dan cuenta, ustedes hagan sus firmas continuas y se van a dar, valga la redundancia, cuenta de esta situación, en la cual dónde inician y dónde terminan, dónde remarcan más. Cuando se falsifica un escrito o alguna firma, vamos a encontrar este tipo de detalles. El hecho de que recargas, como que te arrepientes porque te estás equivocando y continúas. Te recargas, sales y continúas. ¿Vale? En este tipo de brincos nos vamos a dar cuenta si es real o no, si corresponde. ¿Vale? Hay gente muy hábil, sí. Yo tengo amigos que son muy hábiles para falsificar firmas. Pero hay detalles, hay mínimos detalles. Ya cuando tú metes el cuentahilos que creo les pedí a ustedes también, ¿no fue ustedes? No. Ah, y nunca lo trajeron, y ya no sé cuál la otra era ni cuál. Les pedí un cuentahilos para hacer una práctica de Dacti y no, tampoco nadie lo llevó. Entonces, si le meten aumento a esas firmas, ustedes se van a dar cuenta de todo esto, ¿vale? Cuando tengan algún asunto así. Y lo fijamos. Hay gente, por ejemplo, que también utiliza plumones. Hay ciertas Los características. notarios ocupan Los mucho notarios. los plumones. ¿Vale? Entonces, si tienen una firma ustedes grande, larga y ascendente, son afortunados. Se dice, o escuché apenas que el INE te da chance de cambiar tu firma, ¿ya vieron eso? No, no. Sí, ¿Cuándo casi. salió? ¿Cuándo salió? Siempre cada que pierdes tu INE la puedes cambiar. ¿Ah, sí? Pero mientras ya todos tus documentos, por ejemplo la cartilla, Bueno, tendrías que cambiarlo. Yo sí la he cambiado mucho. entonces ya ustedes ya están, la mayoría yo creo que chambeando, pero cuando meten alguna solicitud en recursos humanos hay personas, hay ocasiones que hay personas que tienen grafoloscopistas ahí. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que hagan su firma ascendente y siempre grande, ¿sale? No la hagan jamás hacia abajo porque esto habla más de ustedes, van en forma de declive. Entonces la firma siempre es ascendente y traten de que sea llamativa. Eso habla que ustedes quieren como resaltar ante las personas, ¿sale? Nunca la hagan chiquita porque eso los hace pequeños. Hay gente que firma así. ¿Usted cómo firma? Yo, en base a esto, cuando empecé a estudiar, cuando llevé este tipo de materias, de estas ramas, ya no la cambié, ya no la quise cambiar, pero sí la modifiqué, es decir, sí la amplié. Yo antes mi firma era así, recta, ¿no? No es como tal esta, era así. Entonces, en base a lo estudiado, pues ya ahorita ya la hago más grande y la hago en forma ascendente, la hago así, por ejemplo. ¿Vale? Y ya la hago más grande. Entonces también cuando nosotros vamos a los exámenes de control y confianza, cuando pasan con el psicólogo y les dan documentos a firmar, por ejemplo, que hay un recuadro nada más así pequeño, aquí no pasa nada que se salga, ¿no? Eso también habla de ustedes, el hecho de que se atreven, ¿no? Rompen las reglas, entonces sálganse sin bronca. Hasta el escritor. ¿Sale? Esa es una recomendación. Cuando les dan una hoja en blanco y les dicen fírmame donde quieras o dame un escrito donde quieras, tampoco nunca lo hagan en la forma inferior ni en la parte central sí sería lo correcto, pero lo recomendable sería superior y central. Pero eso como parte del examen. Sí, es psicológico. Ah, ok. ¿Sale? Pero les vuelvo a repetir, si ustedes van a recursos humanos, ahí se supone que los están analizando para ver hasta cómo escriben, ¿sale? Traten de hacer su letra cursiva, traten de hacer su letra bien, no hagan ahí sus por Escriban rápido. Pregunta, por ejemplo, ahí en la escuela, se supone que cuando los alumnos cometen una falta, les tienen que dar un reporte de convivencia. Nos tocó una chica que no estaba alcoholizada ni nada más venía con sus amigas echando desmadre, pero hacía las letras, haga de cuenta, muy grandes, así, de repente 5 o 6 letras súper grandes y súper marcadas, y luego chiquitas, y luego las ponía como en espiral, y luego en espiral descendente, y entonces cuando leí dije, ¿qué es esto? Pero así hace siempre su escrito. Ajá, y le dije, ¿estás borracha? Y me dijo, no, así escribo siempre. Ya cuando llegó su papá, le digo, ya creo que su hija está borracha. Me dice, no, así escribe siempre. O sea, todos sus cuadernos están así. Pues según esto sí, su papá dio una gracia, le dije, sí, me dijo, su papá es que tiene problemas psiquiátricos. Y ya me quedé.
Pero eso, ¿qué podría ser un indicio? Pues los estados de ánimo que presentan. Pero yo nunca había visto que alguien escribiera así. No, yo tampoco la vida, ¿eh? Y ¿No le tomaste? ¿No le sacaste de eso? no, es que no les puse foto. A No, la letra, ¿no? Al documento. al documento. Pues sí, al documento, ¿ella para qué? No, para qué. Ah, dice, yo pensé que fue para No, si no Insta. la encuentra. ¿Para qué si ya? Somos No le tomé foto, pero le pedí su Instagram. Ya lo seguimos. Me dio follow. Sí, si hubiera sido interesante ver eso. Sí, y la verdad sí me quedé pensando en eso. Te gana, te gana. No, eso no me gusta. Eso sí me va a dar. No, tengo un compromiso ¿Qué estudias? con la integridad. Que hay mucho extrovertido ahí en ese tipo de escuelas, ¿no? La FES, Ay, sí, la están bien UNAM, rojitos. Son lo mejor de lo mejor. Yo he visto mucho extrovertido, entonces. Sí. Y eso les ayuda mucho, ¿eh? O sea, que el que tú seas extrovertido, el que no te inhiba nada, eso te abre muchas puertas, yo he visto. A diferencia de que seas así masculino. ¿no? Más como ustedes. Nosotros somos tranquilos. Se abre. Otra rama es la documentoscopía, que pueden solicitar, y aquí es más de documentos. Que es la disciplina que se ocupa del examen de documentos para dictaminar su autenticidad. En la actualidad ya se falsifica cualquier documento, ¿cierto? Sí. Ustedes váyanse a Santo Domingo, les hacen su título, les hacen su cartilla, les hacen Los su sellos de INE, la fiscalía. los sellos, les hacen su cédula, Sí. Contratos. 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 entonces esta sí es importantísima cuando lleven un caso similar, ¿vale? Ok. Por las posibles alteraciones de que haya sido objeto bajo un análisis de tintas, tipo de papel sobre todo. Hay papeles que pues, por sus sellos de agua son difíciles de falsificar. Por Ok. ejemplo, no sé con tanta tecnología que tenga la delincuencia, ¿cómo no han podido falsificar los billetes como tal, ¿no? Al 100%? Hay ciertas marcas de agua que no lo han podido lograr. Características de seguridad, color, etc. Temporalidad también. Temporalidad. Por ejemplo, un contrato que tú dices que lo firmaste hace 15 años. Bueno, es que por ahí tengo una situación de un contrato que se supone firmaron hace como 20 años, más o menos. Entonces, al mandarlo con el perito, checo el papel Ok. y checo la tinta. Y él nos estaba explicando, por ejemplo, las varitas que van aquí adentro de la tinta tienen una marca. Dice, si tú las sientes, venga a buscar. Dice, tienen una marca, tú las sientes y se siente como si tuvieran unas letritas. Dice, eso ahí determina cuándo fueron creadas, por ejemplo, las plumas. Ok. Y cuál es su caducidad, o cuál es la temporalidad más o menos de las plumas. Dice, pero ahí lo determinas en la tinta, en la pluma. Y el papel, igual. Podría ser, pero también donde tenga guardado el documento, ¿no? Sí, exacto. Porque si lo A tiene- eso nos referimos, porque nosotros tenemos entendido que se mandó a hacer ese contrato en estas fechas y salió de hace 20 años. Es que O por sea, lo ejemplo, mandaron a hacer con... te venden las hojas viejas. Yo tengo hojas. En Ya ellos se mandó, héroes, eso Soy fue de mandado, Guadalupe. se mandó a hacer con un perito Ujú. y el perito tenía todo lo que sí, exacto. ustedes saben, ¿no? De esto. Ok. Dígame. Por ejemplo, ahí en Niños Héroes afuera te venden las hojas viejas y también te hacen los contratos con máquina de escribir o con tinta fuente y con tinta vieja. Para y así. escanear. Ajá. O en el despacho, cuando trabajaba en el despacho, en la ventana, tenían pegadas puras hojas así para que el sol Se Las las- hacían amarillas. Y ya con eso, cuando había que hacer un contrato o algo, las despegaban. Que ahí entraría ya más la grafoscopía que la documentoscopía, ¿no? Ujú. Por el hecho de- Eso es lo que le comentaba, o sea, ahí cuadraba tanto el papel como la tinta, que sí era de hace 20 años. ¿Cómo? Sí se van deteriorando. Pero en los documentos actuales, por ejemplo, los billetes o este tipo de documentos se sienten los bordes, ¿cierto? Es con lo que lo pueden identificar. Los folios, por ejemplo, los certificados médicos sí llevan sus folios en orden. Si se llegan a equivocar en alguno, se echa a perder y ya no sirve. Hay que cancelarlo. ¿Sale? En las notarías lo que hacen, guardan los folios y luego te los venden.
Sí, le creo. Con- Para todo hay mañana, ¿no? Sí. Para todo, para todo. La cartilla también en los folios. Estas características igual hay que ver a lo mejor cómo se plasmó la huella y la tinta de la huella, porque también es un cojín especial el que ocupan ahí en las cartillas, a diferencia del que se puede ocupar externamente. Esto que se va deteriorando, por ejemplo, si se moja, cosas similares, ¿no? Y ya acabamos con el vientón. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Seguros? Está el examen. Él dijo que no. Estamos pensando todavía si tenemos Él dudas. dijo que no. Cuando tengamos una carpeta ya le hablamos. Oiga, ¿cómo ven? ¿Cómo nos ¿Usted había cómo ve? ¿Cómo ve, profe? ¿Cómo lo podemos atacar? ¿Qué perito puedo solicitar? Bueno, ya nos da su opinión. Ya sí. ¿Creen que este perito se deje comprar? Sí, ándale. Por los poderes. Punto importante. Se está grabando, cállense. En la fiscalía nadie se vende. Ah, perdón, sí, tienes razón. ¿De qué me están hablando? Es correcto, es correcto. Necesito aquí que pongan mucha atención, me voy a brincar un poquito para... Necesitamos ver antes los indicios más comunes que se encuentran en un lugar. Sin embargo, me interesa más cómo ubicarlos, es lo que les comentaba, lo que vamos a hacer la próxima semana. En relación a los indicios que ustedes traigan, cómo los vamos a ubicar en el lugar, porque esa ubicación que ustedes pongan, esa se debe de quedar ya plasmada para lo que les comentaba también. Si ustedes solicitan un perito particular, él tiene que llegar y documentar de acuerdo a esas medidas que yo establecí en su momento y todo le debe de cuadrar. ¿Sale? Entonces aquí sí necesito que pongan atención, hagan sus anotaciones, porque es lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Es muy sencillo, pero para que no se me... Es que les digo que es muy muy amplio esto. ¿Por qué tiene acento un error de dedo? Antes de esto también debemos de ver los métodos de búsqueda, lo que platicábamos también hace 8 días, pero bueno. Entonces, ¿quién me ayuda a leer? Por favor. Con la fijación del lugar de investigación se logra registrar en forma general y particular el lugar, los indicios para plasmar su situación y características físicas, muy valiosas en la investigación científica. Gracias. Entonces, de acuerdo a los indicios que se encuentren, hay que plasmar, como dice la palabra, para que se queden así tal cual en el dictamen y no haya movimiento después. ¿Vale? Entonces nosotros criminalistas siempre vamos a buscar algún punto fijo. ¿Qué quiero decir con punto fijo? Algo que no se pueda mover, que sea difícil de retirar. Es decir, si a lo mejor allá afuera encuentro un columpio, ese no lo voy a tomar como punto fijo porque en cualquier momento ustedes lo podrían mover, o algún dueño del inmueble. ¿Sí me explico? Un árbol, si es pequeño, no recomendaría mucho tomarlo como punto fijo porque se podría caer o lo podrían quitar, a diferencia de un inmueble. El inmueble nunca lo van a retirar, ¿sale? O difícilmente, sí podrían, pero difícilmente, ¿sale? Dice que su objetivo es la descripción escrita detallada. Yo voy a documentar fotográficamente y voy a documentar por escrito dónde están ubicados esos indicios, de manera general y particular del lugar y los indicios. Si yo voy a hacer la descripción de este salón, obviamente tengo que hacer desde la puerta, desde la vía de acceso, hasta todo el interior. Yo voy a hacer la descripción, que se trata de una puerta de madera en color café, la cual nos da acceso a un área destinada a salón de clases, misma que presenta mobiliaria perteneciente a. ¿Cuál es esa mobiliaria? Pues tiene sus butacas, tiene su escritorio, tiene su pizarrón y tiene su proyector, por ejemplo. ¿Sale? Fotografiar señalando detalles y particularidades tanto del lugar como los indicios asociados con el hecho que se investiga. Cada indicio va a tener cierta particularidad.
¿Sale? Por ejemplo, si encontramos un celular, ¿cuál sería su particularidad? La marca. La marca, el tamaño, El email, ¿no? ¿Qué trae? el email, pero fíjese que esos ya eran los viejitos, ¿no? Ah, Porque, por ejemplo, estos tendría que teclear para sacar el email. A diferencia de los viejitos, sí podíamos ok. abrir Sí, sale nada. y fotografiar el email. ¿Sale? De un casquillo, ¿cuál sería su particularidad? Calibre. El calibre, la marca que trae en la base. ¿Sale? De un cuchillo, Sí, 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 de el filo, ángulo, el marrón. filo. el filo y la marca, el tamaño. Muy ¿La bien. forma? ¿Cuál? La forma. La forma. ¿Sale? Entonces, todos los indicios que pongamos, yo voy a traer algunos otros, todos los indicios que pongamos, ustedes tendrán que documentar en su momento la particularidad y dónde están ubicados. ¿Sale? Sí. Obtener un croquis simple en el cual precisemos la ubicación y distancia entre indicios, considerando referencias físicas en el lugar. También es importante el croquis. No es necesario que ustedes sepan dibujar, hay croquis a mano alzada. ¿Qué quiere decir? Pues a como les salga, dice la licenciada que es muy malo para dibujar, no pasa nada, nada más hacen su cuadro, es lo que van a hacer dentro de 8 días. Les voy a pasar un archivo para que lo hagan. Más o menos así es. Entonces en su croquis ya viene plasmado el norte, como tal. La flechita siempre va a ser el norte, ¿sale? Entonces, a como ustedes se encuentren en la ubicación, tráiganse su brújula o si traen brújula en su celular, no pasa nada. Dentro de la brújula ustedes verán hacia dónde está su norte. En base a esto, ustedes dibujarán si la extremidad cefálica, su muertito, está hacia allá, que allá es el norte, entonces la dibujarán así. Por ejemplo, ¿sale? Sí. ¿Así más o menos? Que no se Si es complique. niña, es un triángulo. Ya. Que no se complique, por ejemplo. Aquí si tiene el cadáver, lo voy a poner con la letra A, como lo indicamos. Ya hemos platicado de cómo se indican los indicios, ¿cierto? Entonces, si aquí encontré 5 casquillos y yo los indiqué así, nada más así lo van a poner, la numeración, como lo hayan puesto. ¿Y cómo vamos a ver de qué estamos hablando? Aquí se va a dividir. Por ejemplo, aquí si pusimos el A, le vamos a poner que es el cadáver. Si pusimos que el 1 es un casquillo, pues aquí le ponemos casquillo. Si pusimos que el 2 es una mancha, ponemos mancha. Y así sucesivamente. Así va a ser su croquis. Todas, así como les dibujé, normal, así está el croquis que les voy a mandar. ¿Tienen dudas de cómo hacerlo? Pregunta, ¿los indicios se van a señalar conforme los vayamos encontrando o tenemos Sí. que seguir de izquierda a derecha o de arriba abajo? Es lo que le digo ahorita, yo creo que si nos da tiempo, les enseño los métodos de búsqueda. Si no, la próxima clase a las primeras horas vemos los métodos ya para que ustedes estén frescos y vean qué método van a ocupar y así van indicando. ¿Vale? De ser necesario realizar a través del modelo de toma de huellas negativas, de moldeo, perdón, la toma de huellas negativas. Esto es cuando encuentras una huella de pie calzado, por ejemplo, hay que echarle los químicos como el alginato para que quede positivo. Arginato. Alginato, ese es con el que hacemos el molde dental. ¿A qué se refiere con huellas negativas? Cuando están como invertidas. Cuando usted pisa sobre tierra, la deja negativa, o sea, queda hacia abajo. Cuando usted la extrae, que le pone, por ejemplo, una plastilina, el alginato, para que usted me entienda, la extrae y ya es positiva, porque ya sale como 3D. ¿Sí me expliqué? Que no tenemos material para sacar esas huellas negativas. ¿Sale? Conforme examinamos el lugar de investigación y conocemos su situación, debemos describir la estructura externa y después la interna. O sea, se debe de hacer una descripción del indicio como tal.
así como la ubicación, tipo, características, dimensiones y situación de los cadáveres, cosas, objetos, muebles, instrumentos e indicios en general que encontremos en el sitio inspeccionado. Es decir, ya ustedes ya dominan la posición del cadáver, ¿cierto? O sea, ya me pueden hablar de un decúbito dorsal, un decúbito ventral, un sedente, una suspensión completa, una incompleta, ¿cierto? Entonces, si el cadáver queda así, ¿Qué es eso? una araña, ¿no? El profesor dibuja como yo. ¿Qué es eso? Ahí está, para que no digan, Una rama de un árbol. para que lo entiendan. Entonces, si la posición queda así, compañeros, ustedes tendrán que hacer en su momento la descripción de cómo están esas extremidades. Para ustedes, si yo hago una descripción y digo que nada más es decúbito dorsal, ustedes en su momento no sabrán si esa posición corresponde a la del lecho, ¿sale? Por ejemplo, esta posición podría comprender o corresponder si lo aventaron de un tercer piso, por el hecho de cómo va cayendo y moviendo las manos, podría quedar así. Si estamos hablando de un atropellado, también si esta es proyectado, podría volar y mover sus manitas, ¿no? Sus pies. Pero si estamos hablando que es una riña, allá sería un poco más complicado, porque exactamente qué es lo que hacemos si te están pegando, pues te haces bolita, ¿no? Te haces bolita, y si te mueres ahí, normalmente quedarías en una posición ya sea fetal, o en su defecto, no sé, extendido. Difícilmente vas a quedar así, entonces la posición es importante también para nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes tendrán que describir cómo quedó, para que yo, con lo escrito en mi dictamen, ustedes, abogados, se den una idea de cómo quedó. Por ejemplo, yo voy a describir aquí que su extremidad cefálica está dirigida al norte, extremidad superior derecha se encuentra semiflexionada y dirigida al norte, extremidad superior izquierda flexionada y dirigida al suroriente, extremidad inferior derecha flexionada y dirigida al norponiente, y extremidad inferior izquierda flexionada y dirigida al suroriente. ¿Sale? De acuerdo a cómo esté el cadáver, nosotros tenemos que poner nuestra ubicación, nuestras coordenadas, y con eso hacer la descripción para que ustedes se den una idea de cómo quedó ese cadáver. Entonces, nosotros hablaremos así que está flexionada, y si tiene media flexión, hablaremos de semiflexionada. Eso es lo que van a hacer con su cadáver. ¿Tienen alguna duda? Seguros, ya no les voy a decir nada en la práctica, ¿eh? Ya los voy a dejar solitos. Lo que me interesa, para que les quede claro, es yo con su escrito, sin fotografía, con su escrito, saber cómo quedó este cadáver. Porque hay audiencias donde ya sea ustedes o la fiscalía no solicitan las fotografías. Entonces el juez se debe de dar una idea de cómo quedó ese cadáver con la descripción que yo haga. ¿Sale? ¿Seguros? Si quedó así, con el rostro pegado al piso, van a decir con la hemicara en contacto con el piso, ya sea la hemicara izquierda, la hemicara derecha, el rostro, región occipital. ¿Sale? Ejemplo, aquí viene cómo van a hacer su ubicación. Supongamos que son casquillos, esas pelotitas, ¿sale? Esos casquillos están en una calle de terracería, en una calle de asfalto, en una calle de concreto, en un callejón, en una autopista. Ya ustedes describirán en su momento dónde lo están encontrando. Aquí es sencillo, ¿por qué? Porque tenemos 3 puntos fijos tenemos en esa fotografía. Entonces, para ubicar, tengo que hacer un método de escuadra, ya sea de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces, si yo tomo estos dos, ese muro y ese muro de allá, lo recomendable es que tomen todos así, para que no se estén contrapeando. Entonces, de allá así, de acá le haces así, y de allá hasta acá. Traten de tomar 2 puntos fijos para todos los indicios.
Es decir, si pongo aquí los casquillos dentro del salón, ustedes ya sé que quieren tomar ese muro y ese muro. Si ustedes hacen la escuadra, no hay pierde, ¿eh? Una vez que se levanten esos casquillos, va a quedar así totalmente. Ya no va a haber pierde. Si el compañero solicita su perito particular y él viene y dice, a ver, me está diciendo que a 3 metros del muro oriente y a 5 del poniente, hace la escuadra y ahí va a estar con exactitud. Por eso es importante que hagan esto. ¿Sí? Ahora bien, antes de ver los métodos de búsqueda, ustedes, uno de ellos podría ser el punto a punto. ¿Cuál es el de punto a punto? Yo puedo elegir cuál empezar a ubicar. Por ejemplo, yo podría poner aquí el 1, el 2, a lo mejor me gusta este 3 y aquí el 4, por cómo los voy a encontrar. Ya eso es decisión de ustedes. Pero si quieren llevar un método, sería como van llegando, encuentras primero este, luego vas caminando, encuentras este, vas caminando, encuentras este, y por último este. Ya ustedes deciden cómo ubicar. ¿Sale? Bueno, y perdón, profe, ahí cómo hubiera hecho la descripción. Por ejemplo, de la pelota verde, ¿qué hubiera puesto? Ahorita viene la descripción, pero yo le hubiera puesto una esfera, una pelota en color verde, con leyenda o sin leyenda, con la marca, ubicado a nivel de piso, a 3 centímetros del muro norte y a 5 centímetros del muro poniente. Pero es importante hacer la descripción de las características, por eso ahorita les comentaba eso. Porque como se dan cuenta, aquí son de diferente color. Entonces, eso hace ver que a lo mejor son diferentes los indicios. ¿Sale? Están indicados, está su orientación, y con eso vamos a empezar la descripción. Ahí están las. Por ejemplo, cuando yo tengo asuntos así que hay muchos casquillos, si es de noche, traigo un distanciómetro de láser, nada más a la distancia voy documentando, ¿no? Si es de día, no se ve el láser, nada más agarro mi flexo, lo extiendo, y en base a eso voy viendo las caídas. ¿Sale? Creo que le gané. ¿Cómo haría la descripción? Indicio número 1, tipo canica, dimensiones tal, características esférica de cristal, magenta, sin marca visible. Situación sobre el piso a 1,25 metros al sur del muro norte y a 360 metros al oriente del muro poniente. ¿Sí? Si fuera un casquillo, ¿salud? Si fuera un casquillo, ustedes podrían hacer la descripción. Yo lo hago de esta manera: un elemento balístico tipo casquillo que data o que presenta la leyenda en su base, águila 9 milímetros, águila 380. ¿Sale? ¿Por qué pongo elemento balístico? Porque a veces se puede desprender una bala, se puede desprender un cartucho, se puede desprender una esquirla. ¿Cuál es la esquirla? La camisa de cobre que recubre la bala. ¿Sale? Y así nos vamos con cada indicio. Ahí está la ubicación del número 2 y las medidas. ¿Cómo queda la descripción? ¿Iba a tomar foto? Sí. Listo, gracias. Indicio número 2, tipo canica, dimensiones, diámetro, características, esférica de cristal, color tal, donde se ubicó a nivel de piso y las medidas. Es importante poner a nivel de piso porque ese casquillo lo puede encontrar sobre la mesa, sobre la banca, sobre el proyector, sobre la ventana. Por eso hay que poner donde lo estamos ubicando. ¿Sí? Este número 3, tomando los mismos puntos y las mismas características, y nada más cambia el color. Y ahí Cuando está el está 4. el indicio sobre un objeto, como dice ahorita usted, sobre un escritorio, ¿también le toman medidas? ¿A qué distancias está? El escritorio sobre todo. El escritorio. El escritorio. ¿Sale? Entonces el escritorio estuvo ubicado a 30 centímetros del Y muro ahí tal había un casquillo, ¿no? y a unos 60 metros, ubicado un casquillo. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar medidas, estaría bien, pero ese casquillo es más fácil que lo pudieran manipular, ¿no? Entonces ya nada más podrían poner con predominio en su lado izquierdo, vértice inferior izquierdo, vértice inferior derecho, vértice superior tal, parte central.
¿Sí? Las mismas características. Otro ejemplo. Esos indicios los encontramos en la calle. ¿Qué puntos fijos? El pasado era más sencillo, pero aquí ¿qué puntos fijos podrían tomar? El inicio de la banqueta. El inicio de la banqueta. ¿Cuál es la banqueta? Bueno, o sea, ¿El ¿Aquí? lado de la línea amarilla? Aquí, aquí. De la parte amarilla ¿Dónde está hacia la el derecha. Esta es guarnición, Guarnición banqueta. de la guarnición. Perfecto. Arroyo vehicular, guarnición, banqueta, hay que hacer la separación. Su orientación, pero ¿qué puntos fijos tomarían? la guarnición. Uno, esta sería una, ¿no? La guarnición. El segundo punto fijo, La para hacer las coordenadas. La La banqueta. banqueta. No. Pero por ejemplo, si yo llego y tiro estas en la calle, estos castillos, la calle se extiende. Sí. Y la banqueta se va junto con la guarnición y el arroyo vehicular. ¿Cómo podríamos fijar a qué distancia estuvo? Un poste. Un poste, muy bien. Esa parte de la quebratura de la banqueta. No, porque lo Te puede- aseguro que va a estar igual, ¿no? Semáforo. Con semáforo, muy bien. Aquí nos tendríamos que ir, ya con su croquis bien hechecito, buscar puntos fijos. Si lo hiciéramos en la calle, tendrían que buscar las calles que hacen esquina, algún local comercial, algún poste. Los postes tienen nomenclatura, tienen números, entonces con eso los podemos ubicar. Semáforos y cualquier otro objeto que vean que es fijo. ¿Vale? Ya ustedes más adelante vemos cómo nos ubicamos. Y podríamos tomar las medidas desde allá de la esquina a la guarnición. ¿Sale? ¿Cómo quedaría? Sobre la carpeta asfáltica a 18.25 metros al sur del límite sur de la calle de arriba y a 1.46 metros al poniente de la guarnición oriente de la avenida que vemos. ¿Dudas? Este está un poquito más, para mí sería un poquito más complicado, pero para ustedes no sé. Sí. Por ejemplo, cuando son terrenos baldíos, ¿no? Importante, está buena esa. Ahí donde está usted, pues sí me imagino que es una, pues hay que agarras de referencia, ¿no? Muy bien. Sí, son muchos metros. ¿Quién me contestaría esa? Gerardo. Podrías agarrar un plano manzanero. Un árbol. Un árbol, pero ¿cómo hace la descripción del árbol si hay muchos árboles? Algún inmueble. ¿Vale? Claro, un inmueble. Supongamos que estamos en el monte. Ahí no Y se si me ha podría tocado. fijar varillas. Bueno, está usted como. Pero si el maldoso que lo mató llega y las mueve. Si hay alguna Ahora avenida, esperemos si lo mata alguna avenida Vas a principal. ver a Pero estamos en el monte. En el monte. O sea, sí, forzosamente tiene que llegar por una vialidad. De ahí lo que hago es contar metros, pasos, o en su defecto, pues irle jalando la cinta, si queremos ser más precisos. Pero lo más idóneo aquí, lo correcto, hay que sacar las coordenadas del lugar. Entonces sacamos las coordenadas. Si tenemos un árbol, está bien. Ya nada más hay que documentar. Difícilmente vamos a conocer de árboles, eso lo tiene que hacer el perito en forestación. Él sí nos podría dar un nombre en específico, sin embargo, si vemos que son pocos los árboles, agarramos uno, hacemos la descripción, coordenadas y de ahí documentamos. En ese tipo de asuntos, la técnica que ocupamos nosotros es agarrar nuestra brújula. Hay unas que utilizan los militares que traen una flechita. Entonces, esta se mueve, tiene aquí los grados. Entonces, supongamos nos paramos aquí en el árbol, ponemos la brújula y giramos a cuántos grados hacia el norte. Estoy dando vuelta. Hacia el norte se encontró el indicio. ¿Sale? Y tenemos 1, 2, 3. Vamos girando a 35 metros al norte, a 15 metros al nororiente y a 8 metros al poniente. ¿Sí me expliqué? Pero sí necesariamente ahora sí ocupan esa brújula, ¿no? Con esa brújula. Sí, forzosamente. Pero esa no nos metemos tanto en broncas. Sí es bueno que lo sepan, más adelante se los explico a detalle, pero ahorita me interesan más estos puntos fijos, que lo más común es, así como están de descarados ya las cosas, los matan a luz del día, los matan en lugares públicos y
pues ahora sí que en calles, ¿no? Inmuebles. Ahí está el segundo. Podríamos hacer también esas medidas. ¿Sale? Con las mismas características, sobre la banqueta 1837 de la calle de arriba y a tantos metros de la guarnición de la calle tal. ¿Sí? Y ahí está el número 3 también, quedó sobre la línea de la guarnición, estoy ya no hay tanto tema. ¿Cómo quedaría? Sobre la carpeta asfáltica, 19.44 metros al sur, del límite sur de la calle de arriba y sobre el límite de la guarnición oriente de la avenida que vemos. ¿Sí? Entonces está la calle de arriba, la avenida que vemos, y así vamos a ubicar los puntos. ¿Sale? Aquí sería, por ejemplo, más válido si de este lado encontramos un inmueble marcado con algún número, ya es más sencillo, ¿no? El inmueble marcado con el número tal, de acuerdo a su fachada o su frente, lo ubicamos. ¿Sí? Están durmiendo. Si está bien fijadito. No, sí. En el caso de un cadáver, armas, muebles o indicios, también debemos indicar su posición de orientación, lo que les estaba comentando. Ustedes me dirán en su momento, yo acomodo la escena, yo pongo el cadáver, ustedes me dirán la posición y la orientación, hacia dónde está ubicado. ¿Sale? Todo lo debemos ubicar. Importante también en los hechos de tránsito, por eso les dicen que cuando hay un choque no muevan los carros. Entonces, yo crimen, yo tengo que llegar al lugar, indico, pongo mi norte, hacia dónde está el norte del vehículo A y hacia dónde está el norte del vehículo B. Por ejemplo, profe, Sí. si hay mucho tránsito, ¿no? La salida de una pista. Bien. Y los carros se tienen que mover sí o sí. Tome fotos. Fotos, pero bien, en todos los ángulos. Ok. Y váyase desde atrás, si hay huellas de frenado, si hay algún otro indicio, para que vea cómo está el tránsito. A lo mejor le invaden, porque eso es lo que hacen normalmente en la entrada de Atizapán. ¿Sí pasa por esa? Sí. Y por ahí se mete de seguro, ¿va? Todos están haciendo su hilera normal para entrar a la caseta y hay muchos que se avientan desde el de alta. ¿Por qué quieren salir? Ajá. Es que unos entran y otros salen. Entonces hay que documentar desde atrás para ver cuáles son las ubicaciones de los vehículos. Sí entiendo que si hay una colisión los vehículos tienden a moverse, pero eso es lo que ya determinará el perito en tránsito, pero por eso es importante documentar desde atrás y todos los ángulos. ¿Vale? Y ya. ¿Dudas con esto, licenciados? De acuerdo a sus caritas, Sí. me van a ubicar por favor en su cuadernito mi computadora, el proyector y el celular. Por favor. ¿Cuál celular? ¿Cuál de los dos? ¿Cuáles dos? Ese. Todos. Bueno, ese también, Ay, no. que está a nivel de... Sí, porque hay dos, Ay, sí. Ay, no. Ay, Monse, ¿para qué hago? Está muy sencillo, invéntese las medidas. ¿Cuánto mide un cuarto normalmente? 4 por 4 3. 4 por 3, 4 por 4, ¿no? Entonces, ubíquense. 4 por 4, ¿no? Pero entonces tendríamos que hacer 3 indicios. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Quieren cambiar orden? Por ejemplo, en este caso,